Vamos al lío, pues. Qué solecito más rico, tío. Pues listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Finalmente Finalmente nos vemos, coincidimos. nos encontramos, coincidimos y estamos por acá, por Alicante, esperando que el día nos dé tregua para poder grabar un poquillo, hacer el tipo de preguntas y respuestas. Sí, a ver si los que nos ven se aclaran, yo creo, algunas cosas con fotovoltaica, porque hay mucho mito y sobre todo después del apagón del otro día yo creo que está la cosa... Total, yo creo que la cosa está calentica y creo que Sí. va a haber muchos cambios, tío. Sí. Lo que me preocupa es si van a ser para bien o van a ser para seguir empeorando algunas cuestiones. Bueno, en España ya sabes que somos expertos en empeorar ciertas cosas, entonces, bueno, se trata de ver cómo podemos, entre nosotros, que realmente no somos nadie, al menos por ahora, cómo podemos hacer que el sector mejore. La gente que nos esté viendo va a estar flipando, en plan, pero estos dos que hacen aquí. Total. Entonces, Si encima, ¿y estos de dónde salen ahora claro. a dar opinión? Es gratis, bueno, vamos a aprovechar también. Entonces, igual lo mejor es que nos presentemos cada uno en Total. 30 segundos y ya empecemos a hilar temas. Así que si quieres, dale tú. Claro que sí. Bueno, yo por mi parte vengo de la térmica solar de Cuba. Yo desde antes de graduarme me asocio, me vinculan allí en las carreras, te vinculan y te asocian a algún tipo de proyectos que son los que te van a hacer el acompañamiento hasta tu graduación en la carrera. Entonces mi vinculación fue con un proyecto de térmica solar. Ahí comencé durante la carrera hasta que después que me gradué, en Cuba es obligado que tienes que trabajar en una empresa que te asignan. Me tocó esa ruleta, no fue donde quería, pero luego fui a esa empresa también y continué. Entonces al final acumulé como unos 5 años de experiencia en térmica solar, haciendo investigaciones sobre todo. El I+D es lo que me encanta y justamente una de las cosas que siempre he dicho, que los datos aportan muchísimo, y fue justamente monitorizando una instalación térmica, que eso era totalmente nuevo. Luego llego a España, el sector va un poco como va, bueno, doy un poco de palos de ciego porque llegas a un país nuevo y desconoces cómo todo funciona, aparte el tema este de homologar títulos y demás, era una inversión cuantiosa y al final llego al tema de fotovoltaico, me doy cuenta de que hay cositas que todavía siguen sin encajarme y al final comienzo a hacer una migración profesional a lo que es el área de la programación, que la verdad que me está gustando muchísimo más como sector y las oportunidades también son otro espejo. Sí, de hecho yo creo que va por ahí. Toda esa tecnología y esa programación aplicada a la tecnología, yo creo que el mercado va a ir por ahí. Total, hace muchísima falta la verdad y sobre todo dominar los datos. Lo que pasa es que yo entiendo que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, acceder a los datos o manipularlos, que las aplicaciones que existían eran 3 o 4 y eran súper difíciles, súper complicadas, era prácticamente impensable. O sea, ¿qué hago con todos estos datos? En un Excel ponerte a calcular y demás, claro. Las ecuaciones no te encajan, las cosas no van, no funcionan como querías, el conocimiento no era tan democratizado como a día de hoy, que eso es otra cosa muy importante, o sea, ha cambiado muchísimo. Porque antes, incluso siendo programador, si tú querías usar una aplicación o lo que sea, todo era de pago. Y a día de hoy es el universo del open source. Claro. Todo es free ciertamente, mientras lo busques, mientras lo quieras y demás, vas a encontrar alguna variante que te va a ofrecer un plan gratuito, por lo menos para probar. Ya después, si quieres algo más avanzado, algo más complicado, lo que sea, bueno, pasas a pago, claro. Pero ya sabes que te va a compensar. Perfecto, pues mira, voy a contarte yo porque yo también, curiosamente, vengo también de la térmica. Es verdad que yo estudié ingeniería mecánica y de automoción, pero inmediatamente me metí en el mundo de renovables y empecé en Estados Unidos en termosolar. Estuve 2 años más o menos y ya a mi vuelta a España empecé a tocar fotovoltaica. Me gustó mucho, es un sector que me encanta y desde entonces empecé a trabajar en empresas de fotovoltaica hasta que monté mi propia empresa y precisamente fue porque vi ese agujero en el mercado que los instaladores al final en España se enfrentan a muchísima burocracia y al final pues a día de hoy es a lo que hemos derivado. Nosotros hacemos toda la parte de ingeniería, burocracia, oficina técnica y demás y permitimos que los instaladores solamente tengan que instalar. Y es muy interesante lo que dices porque estoy viendo yo también cómo evolucionamos. Ya no vale con hacer un proyecto, hacer una declaración responsable, tienes que aportar algo más. Ahora hay muchas empresas en el sector y yo creo que lo primero que podemos hablar es de eso. ¿Qué tal ves tú el sector a día de hoy? Primero es que, por ejemplo, lo que viene siendo la parte técnica, lo que son las ingenierías técnicas que nosotros hemos estudiado, se han quedado muy atrás versus el sector de programación, por ejemplo.
ha avanzado muchísimo lo que es la mentalidad, las herramientas de programación han avanzado muchísimo y no están siendo aplicadas dentro de la ingeniería. Eso es algo que veo, por ejemplo, muy difícil o muy pocos que sean de un nicho. Por ejemplo, de programadores o empresas de programación que sean en un nicho específico, por ejemplo, para software de fotovoltaica. Ciertamente hay pocas. Algunas que son gratis, las que todos sabemos que más utilizamos, pero es una. Ciertamente si te pones a hacer un top 10 no serías capaz de llenarlo porque no las conoces. Como otras herramientas, si hablamos ahora un top 10 de aplicaciones para editar videos, sí le vas a llegar. Claro. Entonces eso es lo que pasa. Parte un poco de cómo está funcionando el B2B, lo que es el servicio a empresas, empresa a empresa. Yo creo que hay fallo, hay mucho hueco. Hay que entender una cosa, las empresas al final son personas, entonces no se está llegando a las personas de las empresas, o las empresas no están permitiendo que las personas sean personas. Claro. Eso tiene mucho que ver al final con el triángulo de la pirámide empresarial, la arquitectura empresarial de toda la vida, que el mundo ha evolucionado, o sea, no funciona como esa época que era así. Ahora es que ya las personas o los empleados tenemos nuevos roles dentro de la empresa. Entonces, esa es básicamente la comparativa, el cómo funciona el B2B contra lo que es el sector o el desarrollo de software o de cualquier otro tipo de herramienta. Sí, de hecho eso yo lo veo mucho incluso cuando ves los planes de estudio, tampoco se han actualizado. Eso es meterse en el barro realmente, porque bueno, yo ya hice un vídeo acerca de cómo debería evolucionar la educación y mucha gente se me echó encima, pero es igual que lo que dices. Es que a día de hoy, por ejemplo, como mismo estudias una matemática aplicada, se debería estudiar al menos un lenguaje de programación, ¿vale? Sin ponerle nombre y apellido para que nadie se sienta fuera, pero ciertamente a día de hoy un lenguaje de programación deberíamos tener al menos Sin incluido. duda. Al menos las nociones que nos permitan más adelante poder aplicarlo. Solo entender cómo funciona, si Claro. al final de eso van las ingenierías, acá muchas veces se ve, no, es que en la escuela no me han enseñado esto, no me han enseñado lo otro, oye, pues las escuelas están para enseñarte a pensar, no para enseñarte todas las materias porque que te van a cubrir. Claro, no, es cierto, es totalmente cierto. Vas a estudiar 5 años y vas a trabajar 35, 45, o sea, ¿cómo te cubro 45 en 5? Eso es imposible. Yo siempre lo he dicho, al final la ingeniería lo que nos tiene que hacer es enseñarnos a enfrentarnos a problemas. Total. Pero claro, los planes de estudios realmente no están hechos para eso, están hechos para que tú llegues a un examen, vomites y te olvides prácticamente. Y de hecho por eso el enfoque que tenemos yo creo, gente como nosotros, es precisamente de ayudar o de intentar resolver, de entender los problemas que está teniendo el sector, porque al final para eso somos ingenieros. Total. Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo es que también las normativas, pero va relacionado al final con el tema de burocracia, desde que una normativa se crea, que se actualiza, yo creo que incluso el sector privado, innovando, creando, va a un ritmo que no va todo lo demás, que es la legalidad, que es la normativa y demás. Por ejemplo, a mí algo que me impactó mucho fue cuando llego a España, que veo la primera normativa ya directamente en España con el tema de los diámetros de tubería, los materiales y demás, hablando en térmica solar, cobre en circuito primario. ¿Y quién va a pagar eso? Claro, entonces claro, en Cuba nosotros, que lo hacíamos por ejemplo en galvanizado, que una instalación se amortiza en 2-3 años, Claro. En Cuba con los problemas que hay, y pagando un 200% de importación. Ojo, 200%. No tienes la ventaja o la competitividad de España. Y en España se amortiza en 9, 10 o más. Claro. Hay algo mal ahí. Claro. Y te das cuenta luego que es un problema de diseño. Pero bueno, lo más fácil también es decir, no, es que las instalaciones no funcionan. O esa técnica es una mierda. Yeah. Una frase muy común, pero luego no es la realidad. No, hay que tener en cuenta todo lo que implica ese tipo de instalación. Y es que es lo que dices, por ejemplo, mi empresa no tendría sentido si la burocracia fuera sencilla. Al final, nosotros existimos precisamente para poder ayudar a la gente con esa burocracia y de hecho muchas veces son las propias administraciones las que ralentizan todo este tipo de proyectos por puro desconocimiento. Y eso te das cuenta hablando con gente, hablando con ayuntamientos, que los técnicos no están formados y eso es un problema para el sector y para España en general, realmente. Bueno, ya lo estamos viendo con el precio de electricidad, sin entrar en eso, pero sí, pues ese es un campo ya mucho más avanzado, pero al final lo que está pasando con el precio eléctrico, la gente está equivocada. El precio en España
No es barato porque tenemos el mejor solo, pues es que porque no hay industria, o sea, no hay nadie para comprar electricidad, entonces sobra, Claro. se está tirando, pero el problema es porque no hay industria. Si cuanto fabricante llega, fabricante se va o no se crea porque no están creciendo las industrias al ritmo que crece la población, las personas y demás, pues oye, el problema viene de ahí y no de lo que se nos está vendiendo. Claro. Es un problema de mercado, oferta y demanda. Si no hay consumidores, por eso es que tenemos los precios negativos, los precios cero, todo lo demás. Y todo parte al final de lo que estamos hablando, del tema burocrático. Por ejemplo, lo que hablábamos antes como desarrollador de software. Ciertamente desarrollar un software para una empresa, que el proceso o la propia burocracia para llegar a la persona que te va a aprobar ese presupuesto y que te va a pagar, es muy difícil. Sí. Y encima te corta los márgenes, porque es una persona que sabe de negocio, que tiene quizás a dos más negociando, que conoce el mercado, entonces te va a apretar el presupuesto. Y entre que tú haces el contacto a que tú cierras la negociación, es demasiado tiempo, demasiados procesos, y todo eso tiene un coste implícito. ¿Eso en qué deriva? En que no termina siendo rentable desarrollar un software para una empresa. Sí me es rentable desarrollar 10 software pequeñitos para autónomos. Claro. No tengo que convencer a nadie, el boca a boca entre ellos mismos me va a ayudar más y al final voy a vender al precio que yo quiero porque va a ser por necesidad, no por oferta-demanda, no por negociación, no hay que convencer a un consejo administrativo, no hay que hacer nada. Entonces puedo desarrollar 10 software pequeñitos mucho más rápido que uno grande, con ciberseguridad, con protocolo, con requisitos, con temas de servidores, en qué país tiene que estar. Ahí se hace muy complicado, esto termina siendo más fácil. Por eso los nuevos millonarios que estamos viendo a día de hoy. De hecho, es que es totalmente extrapolable a, por ejemplo, por qué muchas empresas no quieren presentarse a licitaciones públicas. Es lo mismo. Al final tienes que entrar en una competición, desarrollar un montón de documentación y luego convencer a un consejo que no sabes ni siquiera si va a entender lo que tú le estás presentando. Antes de meternos en cómo aplicar todo este software a renovables y demás, hace poco hemos tenido un evento en España del que tenemos que hablar. Hombre. Entonces, lo primero, ¿dónde estabas tú cuando se apagó España? Estaba en casa, como trabajo en remoto, pues estaba en casa y claro, a esa hora lo único que pienso es, ostras, tengo que avisar al equipo de que aquí se ha ido la luz, pensando que era algo local. Por supuesto, lo primero que hice fue bajar a la calle, pues alguien ha tocado algo o necesito por lo menos internet, pues ni siquiera tenía comunicación. Dije, necesito por lo menos internet, que es algo aquí local. Y estaba mirando, no podía sacar el coche del garaje y demás, y bueno, buscando opciones para avisar al equipo, era lo único que me preocupaba. Sí. A mí me pasó parecido, yo estaba por teléfono hablando con un proveedor, estábamos haciendo una oferta en conjunto y de repente se nos fue la luz a los dos. Mi primer pensamiento fue, los dos somos de la zona de Madrid, fue, ya la ha liado Iberdrola. Eso fue lo primero que pensé. Luego resulta que no la había liado Iberdrola y que tenemos... Bueno, para los efectos, claro, Iberdrola al final es mayorista, por así decirlo. Bueno. No, los pobres no les vamos a achacar también esta culpa. Pero es aunque quizás después salga que sí, pero bueno. Por ahora no lo sabemos, pero ¿qué opinas? Porque ya sabes que se ha dicho de todo, que la culpa siempre es de el otro y ahora la culpa es de la renovables. Siempre es de la vaca, hay un libro así. Yo considero que ciertamente es porque también estamos avanzando a un ritmo que se nos olvidan las bases. Entonces hay conceptos y principios físicos, técnicos y demás que siempre existen. Por las renovables que sea renovable siempre cumple las leyes de la física. Yo creo que hay principios físicos que hemos olvidado en implementación por un crecimiento desmedido, donde estás creciendo sin valorar si estás respetando los principios básicos. Esto es, por ejemplo, lo mismo, o sea, estás aplicando masivamente algo que no estás validando. Es lo mismo que pasa con las monitorizaciones. Monitorización que no se supervisa, tú no tienes cómo aprender de si tu planta en China o en Chile o en donde sea funciona bien o funciona mal. Y comparada con España. Y al final eso siempre tú lo puedes llevar a un plano donde en ese plano tú las puedes comparar. Justo por lo que hablábamos, cuando estudias ingeniería no tienes ese poder de cálculo, de analítica, no lo tienes en tus manos, en ecuaciones o a mano ni siquiera eres capaz de entenderlo, es muy complicado ciertamente. A día de hoy es
relativamente simple con las herramientas que hay, pero si no hemos estudiado si no vamos validando escalonadamente que esto va funcionando, ahí yo creo que es donde tenemos el problema. Yo sí creo que las renovables ha crecido demasiado rápido sin validar, sin un proceso de validación. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, de lo que se está dando, de los requisitos que le han pedido a todos los grandes instaladores, que es que requieren los datos de monitorización a segundos. Eso nadie lo mide. No, claro. Entonces no existe. Pero no existe porque no estamos validando. Porque nadie en el proceso de crecimiento se ha planteado de, oye, cuando pasemos de 1 mega a 10, ¿tenemos que tener más control? ¿Sí o no? ¿Crecemos o no crecemos? Entonces, esa pregunta nadie se la ha hecho. Todo el mundo está yendo a mansalva por el mercado, a llegar primero, ¿vale? Que al final eso, hay muchos videos por ahí que eso es, llega primero, hazte rico, salte. Salte, porque después de todas formas, como van a venir más, lo que van a hacer es estropearlo. Claro. Eso es algo también que veo que pasa mucho en España. Surge un sector, empieza a hacerse masivo, lo acaban y repite el ciclo. Sí. Y vamos a otro y repite. Totalmente. Para mí fue lo que pasó con la térmica solar. Antes de demostrar de que no funcionaba, simplemente se saturó el sector, alguien ha determinado o ha hecho famosos de que no funciona por la masividad, o sea, no funciona el 90% porque el 90% no eran instaladores de esa técnica. Lo mismo estamos viendo en fotovoltaica. Sí, verdad. Electricistas que se creen que porque estamos uniendo cables con un panel y con lo otro, y ya está, he dicho panel para que se entienda, ¿vale? Contra el panel, pues ya esto es fácil y yo también lo puedo hacer, que es el cuñadismo. Es verdad. ¿Vale? Y eso es lo que va pasando. Pones a un hincador porque simplemente se considera que es darle para arriba y para abajo para la máquina y no te preocupes, sujétame el cubata que el poste entra. Y luego pasa pues Así lo que pasa. Y por eso estamos viendo un montón de instalaciones que salen volando, un montón de instalaciones que salen ardiendo. Pero eso es un problema, porque eso a mí incluso me han llegado a decir algún posible cliente, no, la fotovoltaica no funciona porque mi vecino no sé qué tal. Claro, ¿qué pasa? Que si permitimos que gente no profesional, gente que no está cualificada, entre en este sector, que al final es como cualquier otro, vamos a tener ese problema. Y entonces eso nos pasa a todos, al final el intrusismo nos afecta a todos, pero en este sector en concreto yo creo que ha habido eso, ha habido un momento que evidentemente estuvo el boom de hace unos años y todo el mundo aprovechó y dijo, aquí hay dinero fácil, vamos para allá. El problema es, el problema raíz para mí de esto viene por el tema de las subvenciones, ¿sabes? Sí. ¿Qué se ha subvencionado? ¿Dónde está todo el mundo metido? Donde hay subvención. Claro. Sector que tú subvenciones, va. Claro, evidentemente la fotovoltaica en escala, si no la subvencionas, no hubiese crecido como ahora. Pero existe una realidad. O sea, tiene que crecer progresivamente mediante rentabilidad. O sea, las tecnologías tienen que madurar. Los sectores tienen que madurar. Pero lo mismo, estás subvencionando un sector que primero no has terminado de validar y luego le estás dando una puerta de entrada a que venga cualquiera a lo que dices, dinero fácil. Claro. Por ahí viene para mí el problema, y de hecho eso que mucha gente no sabe, el tema, o sea, el gran escándalo que hubo con la térmica solar fue que la empresa hizo Fotón, que la verdad que aparecía en los rankings, eso desde Cuba nosotros la veníamos siguiendo. De hecho yo estudiaba con los libros de Salvador Escoda, por ejemplo, incluso hace poco se los he comentado y les digo, ostras, como extraño el que saquéis documentación técnica de calidad, porque también ahí ya ellos no es su fuente principal, su línea de negocio lo han dejado un poco de hacer, lo han descuidado, esa línea. Y para mí Salvador Escoda era lo que era, al precio que tuviese, porque siempre estaban ahí, siempre tenían esa información, ese know-how, esa capacidad de explicarte y se veía esa profesionalidad. Eso lo han dejado de lado por la política que sea. Bueno, ahora hay muchos más roleplay, entonces ya ahora no le compra, ya no tienen quizás su exclusividad, ya no tienen todas las marcas que tenían antes, o no han llegado a las marcas que deberían tener. Y bueno, pero la cuota de mercado va poniendo a cada sitio, a cada persona en su lugar. Sí. Y efectivamente, pues ya te digo, pasa pues lo mismo, estas empresas que crean este escándalo a raíz de todo el desfalco que han hecho de subvenciones. A mí lo que me preocupa es que nos vamos a dar cuenta que lo mismo ha pasado en fotovoltaica cuando las instalaciones ya no van a ser rentables, ese pufo ya se ha gastado
no vamos a tener ese dinero y no vamos a tener las instalaciones. Claro. Entonces va a volver a subir el precio, va a volver a todo el mismo problema y después fue como que, vale, nos hemos gastado 1.000 millones de euros en subvenciones, que eso no es el problema, o sea, si está bien gastado, felicidad. Sí. Pero después, dentro de 10 años, ¿dónde va a quedar ese dinero? Claro. ¿Quién asume ese buff? Bueno, sabemos quién los va a asumir. Sí, claro, al final. Pero es que es lo que yo siempre digo. O sea, a mí me parece muy bien que quieras incentivar Total. nuevas Una tecnologías. ciencia, una... Está perfecto. Pero si para que una subvención sea efectiva tienes que hacerlo bien. Tú no puedes subvencionar una instalación hoy, pero no recibir el pago hasta dentro de 2 años. Oh, Entonces, claro, yo soy mucho más partidario, siempre lo he sido, de deducciones fiscales, al menos para personas físicas. ujú. Yo sé que el año que viene tengo que volver a hacer la declaración de la renta. Pues si Sí. hago una inversión este año, ya directamente aplícamelo en mi declaración de la renta. Ujú. Porque al final somos muy eficientes para muchas cosas, pero para lo que no nos interesa no somos eficientes. Total. Entonces yo como profesional del sector sí que veo que una persona que necesita ese dinero o ese incentivo no puede esperar 2 años para hacer la instalación. Yo considero, y tengo una teoría, esto no está probado, pero yo considero que el problema es que hay una pequeña trampa. Porque ciertamente se demora 2 años porque ellos tienen estipulado que tienen que devolverte los 2 años. O sea, no es porque existe un proceso Claro, que tarde 2 años. Eso no existe. Vamos a empezar por ahí. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? El dinero genera dinero. Alguien está ganando dinero con ese dinero que está Claro. puesto ahí en una cuenta. ¿Sabes? Claro. Entonces, de eso es imposible de probar. Eso al final es una teoría de cuñado, si queremos decirlo. sí, Pero si tú te pones a pensar como empresario, empresarialmente, es que yo estaría haciendo lo mismo. claro. O sea, un empresario a ese nivel, ¿no? Por un tema de escrúpulos o de moral, yo no lo haría, porque no soy así, o sea, yo no le tengo ese amor hacia el dinero. Pero oye, si te pones a pensar y fuese una persona de empresario de toda la vida, Sí. con ese amor al dinero, con esa hambre de enriquecimiento y demás, es que lo haría, ¿sabes? Es que encima, el tema está, ejecuta la instalación, inviertes tú, pagas tú. Claro. Me estás pagando además 21% más, Las tasas, más todo. O sea, entonces, de esa inversión, de esa instalación que te ha costado X, me quedo con el 50 y tanto por ciento. Y después te voy a devolver el 30% del total. Claro. O sea, pero mis impuestos me lo Negocio quedé perfecto. y encima tengo ese dinero 2 años a lo que nos dé la gana, a un 2%, a un 5%, que ese volumen de dinero es más Es mucho usualmente, dinero. ¿vale? Y es mucho dinero además, ¿vale? Multiplica. Sí, ¿Cuánto he ganado por una sola instalación 2 años después como Estado? Ya. Solo por ser el dueño del cotarro. Ya, pero bueno, como nos metamos en ese tema, ya van No, a pasar cosas. Financieramente, Sí, al final es financieramente. una realidad de que eso, oye, es una opción. Nadie Sí. está diciendo que sea ni mucho menos, ojalá que no, esperemos Sí. que no. Porque es difícil de creer, ciertamente, o sea, es muy, Sí. muy difícil hablar de esto y nada. Pero la verdad es que no puede ser así el tema de las subvenciones. Claro. De hecho, ya te digo, yo sería muy partidario de decir, no, mira, se acaban las subvenciones, lo que vamos a hacer es otro tipo de deducciones o otro tipo de maneras de incentivar. O incluso, digamos, que no sea el cliente final el que reciba la subvención, sino el fabricante o el vendedor, o podría ser incluso, porque una empresa al final puede asumir mucho más riesgo financiero que un particular. Total. Entonces sería una buena solución, porque al final a nosotros nos interesa que el cliente final, ya no como negocio, el cliente final, a mí me interesa que ponga su fotovoltaica y que sea capaz de ahorrar en su factura de la luz, de ser independiente. Y esto ya no es un tema de voy a venderle más, es un tema de cómo mejorar, o sea, la forma de mejorar la sociedad. Es así, es que las personas tengan acceso a las últimas tecnologías, que puedan vivir mejor. Servicio, Eso es, servicio y calidad. eso es. Entonces, pues es otra cosa que a mí me molesta mucho de toda esta ola nueva de instaladores, que es lo primero, el ir al precio, y lo segundo, vender, que es lo que se ha visto ahora con el apagón. Yo te vendo algo que no entiendes, no te lo explico, tú piensas que se va la luz y vas a tener luz en casa, y ahora está llegando pues esa ola de gente que dice, ¿qué pasa? No tenía luz, tengo fotovoltaica, tengo baterías, ¿qué ha pasado? Y eso, en mi opinión, es un mal servicio también comercial de parte de toda esta gente que se ha querido aprovechar.
sea, yo creo que ciertamente el tema está que lo que es las subvenciones debería ir a un esquema centralizado, pero en I+D. Claro. Yo creo que es ahí donde debería ir, ¿sabes? Sí. Entonces, desde ese I+D sí que apoyo o facilito a que una empresa ejecute, instale o lo que sea. Claro. Porque al final, si nos damos cuenta y vamos a terminar cayendo en esto, lo que le falta a la industria en España es mucho I+D. Sí. Muchísimo Sin duda. I+D. Muchísimo. Pero por otras cuestiones de que al final eres ingeniero, da igual que seas bueno o malo, si eres malo estás a gusto calentando así 8 horas, Eso es. si eres bueno no estás conforme con eso y lo que haces es volar, ¿vale? Claro. Y el volar es que terminas en Holanda, en Alemania, en Suiza, Claro. en Estados Unidos, todos esos países donde al final la calidad de vida contra lo que estás ganando sí te compensa, Claro. ¿vale? No te compensa a nivel quizás usuario o empleado, que no tienes hambre, que no tienes ganas, que no tienes nada. Para mí, por ejemplo, las experiencias que he tenido, a mí me resulta, por ejemplo, algo curioso, no es ni chocante, ni traumático, ni mucho menos, pero me resulta curioso como que salimos del trabajo, hemos tenido una dificultad y que fuera del trabajo, del horario de trabajo, no existe nada que sea para superarte en tu propio trabajo, o sea, en tu propia jornada. Sí. O sea, no he visto que la gente de fotovoltaica salga de su casa y por la noche se vea un podcast sobre instalaciones renovables. Ya. O sea, eso, hablándolo con el entorno, eso no lo he visto. Pero eso es lo que hablábamos antes también, que mucha gente está en el sector o en cualquier sector simplemente por pasar, lo que tú has dicho, por calentar la silla Sobrevivir. 8 horas. Yo trabajo de esto y ya está. La gente como nosotros somos un poco más frikis y yo, por ejemplo, sí que tengo varios libros, compras este, compras el otro, miras esto, aprendes. Entonces es una mentalidad diferente, yo creo. Pero sin hablar, claro, pero sin hablar de las particularidades, el tema está en el hambre global Claro. del sector. Ya. O sea, la ingeniería o las industrias no tienen esta hambre. Ya. Pero por lo que hablamos al principio, las empresas son personas. O sea, pero si la empresa no incentiva ese hambre, no va a existir. Claro. Entonces, yo creo que al final lo que hay es una serie de, digamos, frustración masiva, colectiva, que no está mal, o sea, está bien Está bien, pero por la situación. Es una mentalidad que es lo que hay que cambiar. sí. Al final, si nos damos cuenta de todo, es si empezamos a cambiar un poco lo que es nuestras mentalidades a nivel global, que es lo que ha hecho China, Sí. ¿vale? Las cosas van a cambiar, evidentemente, y muy, muy para mejor, sin duda. Si España, al final, en posición estratégica, recursos naturales, verdad que no tiene, pero ostras, sociabilidad, tiene un montón de ventajas súper Sí, buenas. pero incluso tiene algunos recursos que no se pueden extraer por política. Sí, bueno, Entonces, sí, lo viví en Cáceres cuando el tema de las baterías, Claro. eso estuve allí y fue, bueno, de loco. claro, entonces también en España estamos muy polarizados. Entonces, claro, ahora mismo es lo que tú dices, la mentalidad global o de la gran mayoría de la sociedad va en ese sentido, pero también porque no hay una educación detrás que nos haya dicho pues que se puede extraer material en Cáceres de una mina en condiciones buenas o Ujú. que no sé, la gente no sé si piensa que vamos a tener niños extrayendo material como tienen en otros O que países. les van a dejar luego el hueco ahí con Claro. un cartelito de no pasa. Claro, entonces las cosas se pueden hacer bien, lo único es que hay que querer hacerlo bien. Y esto se ve mucho con pues todas pues un vertedero, una planta de tratamiento, una central nuclear. Siempre, sí, yo lo quiero, pero no lo quiero cerca. Y eso es un problema de educación, de que Total. pienso que a lo mejor me De va a cultura. afectar de alguna forma. Planificación y estrategia, por eso es que volvemos a que al final te das cuenta que lo que se necesita es I+D. Claro. O sea, lo que se necesita es que los supuestos asesores que nos dicen que existen, pero que nadie sabe quiénes son, Sí, es que alguien diga, oye, yo soy, que tú puedas ver un currículo y tú digas, Claro. ostras, es que esta persona sabe, bueno, vamos a pues vamos escucharle. para allá. Pero es que claro, si el que levanta la mano y dice, es que esto no puede ser así, 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 y tú ves su currículum y dan ganas de reírte, Claro. pues claro que te vas a mofar, o sea, no tiene sentido. Por eso es que a España lo que le falta es invertir en I+D. Yo Claro. mismo, por ejemplo, quise, acá justo en esta zona, intentar lidiar con algún tipo de subvención para un pequeño proyecto de térmica, incluso aunque fuese con universidades o con lo que sea, porque lo único que quería era como que un proyecto demostrando que la metodología que yo había utilizado o que yo propongo, que funciona, Ujú. ¿vale? Entonces al final a mí monetariamente no me iba a beneficiar en absolutamente Claro. nada. Lo que quería era la ayuda
para, por ejemplo, terrenos en desuso, que me lo dejasen, Claro. por ejemplo, por un año, que era lo que yo necesitaba, ¿vale? Como no hay un proyecto urbanístico durante un año para ese terreno, te lo podemos dejar. ¿Qué vas a colocar? ¿Vas a construir? No, no voy a construir. Voy a colocar sobre el terreno estas 4 cosas y es plug and play. Lo quito, lo pongo. Vale, sí. ¿Podemos asociar estudiantes y que la Claro. universidad ponga por...? Perfecto, y yo soy el tutor. Genial. O sea, todo Sí. eso me venía bien. Claro, empiezo a escribirle a las administraciones. Va, Y no te contesta, no te no te coge el teléfono. contesta. No, es que esto no funciona así, no es que nosotros no damos dinero. Y yo como que, güey, pero sí hay un montón de ayudas y de subvenciones. O sea, aunque sea un proyecto atípico, dime, mira, me tienes que presentar esto porque es tu propuesta, tienes que venir aquí a exponerlo, tienes que Claro. convencer a 5 especialistas, me tienes que decir de qué rama es, Claro. o tienes que pagar 1.000 euros para que vengan, por ejemplo, o sea, para costearle a estos expertos de verdad, vengan a y que ver. ellos van a valorar, tipo juicio, Ujú. si tu proyecto podemos ponerle dinero o no. Claro. Eso hubiese sido interesante porque ahí se beneficia la localidad, por ejemplo. Claro. Esta localidad que no hay ese proyecto innovador, a la ciudad le conviene. Sí. Porque está saliendo en la televisión, tienes visibilidad, tiene I+D, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Valencia y Alicante, Claro. que son hubs tecnológicos. Pero porque el clima, los precios y demás acompaña a que los frikis vengamos a esta Claro, zona, claro. por temas de precio y todo lo demás, y entonces la pones en el mapa. Eso es. Va subiendo de precio, ya Valencia está a niveles Sí. de cuidado de precio, Sí, y luego será Alicante, o sea, pero todo va siendo así. eso es. Y todo está por eso, es que hay que incentivar a que se hable Claro. y a que la economía circule y que se mueva. Pues justo hablando de eso, vamos a entrar ahí en el tema de I+D para fotovoltaica, que es realmente lo que más, en mi caso, lo que más toco, Ujú. aunque hagamos todo tipo de renovables. Hoy en día lo que tiene todo el mundo en la cabeza es la fotovoltaica. La fotovoltaica y la inteligencia artificial, que es un poco donde estás tú Sí. metido. Entonces vamos a combinar un poco y tú que estás muy metido en ese mundo, ¿qué podríamos hacer para mejorar como empresas aplicando esta tecnología? Primero es que al final, todo lo que es el proceso burocrático, que es lo que has dicho, al final prácticamente un 70% del peso en tiempo, en horas y recursos de cualquier empresa que se dedica a la fotovoltaica termina siendo procesos administrativos. Ese proceso administrativo tenemos todas las herramientas ahora mismo para que lo haga una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces al final yo considero que ya es tiempo y momento de que nos empecemos a enfocar más en el I+D, porque vamos a liberar tiempo. Claro. Entonces acá hay un chip muy importante, que es, digamos, la primera objeción. La gente dice, vale, yo voy a invertir en inteligencia artificial y puedo despedir luego a mis empleados, y es como que No funciona así. eso sería un error. O sea, poder lo puedes hacer, pero sería un grave error. La inteligencia artificial te da herramientas para potenciarte y crecer. Pero quitar, por ejemplo, personas. A ver, evidentemente si la persona no funciona es que la tenías que haber quitado. Claro. Esa es la excepción. Pero si tú tienes un equipo y tú integras I+D, primero, vas a dejar de hacer lo aburrido y lo que no aporta valor y lo vas a empoderar. Porque a día de hoy está demostrado que incluso un administrativo puede llegar a un nivel semi-técnico en cuanto a dar respuestas, a creatividad, a que tenga curiosidad. Incluso esa persona puede subir de categoría si tiene esas ganas de formarse, porque tiene a su alcance todo para aprender, muy fácil. No necesitas una carrera de 5 años ahora con la IA, porque la IA al final lo que termina haciendo es acortando esos tiempos, porque ya la IA viene preentrenada con lo que tú necesitas. Y luego a partir de ahí tú lo único que necesitas es entender cómo funciona la IA, cómo le debo preguntar, que eso es el error que tenemos en el sector, y a partir de que tú entiendes cómo funciona la IA y qué ventajas te ofrece, es que tú puedes ir, digamos, evolucionando mucho más rápido. Entonces, ese tope de crecimiento que tú tenías, por ejemplo, no puedo crecer la empresa o asumir 10 clientes más porque necesitaría a otra persona en la empresa. Esta persona son 3.000 euros más de gastos mensual, que solo con 10 nuevos contratos no me sale a cuenta. Yo necesito 50 contratos nuevos para permitirme a esta persona, pero es que si crezco en 10, es que no me cuadra. Entonces tengo que perder en calidad por aquí o en calidad por allá. Entonces lo que te da la IA es esto, que no necesitas esos 3.000 de entrada, sino que entras con muchísimo menos, porque además flexible, tú pagas por consumo. Claro. La IA no es algo que tú estés pagando fijo, como si es un salario. Te produzca o no te produzca, tienes que pagarlo. Claro. La IA te da esa flexibilidad.
Entonces también un poco para las personas que estén en este tipo de puestos o de roles, como no comiencen a aprender IA, Claro, al final yo creo que esta que noción. es verdad que mucha gente dice, no, nos va a quitar el trabajo, o va a echarnos a todos si metemos IA. Realmente ese es el error. Lo que va a hacer es que va a permitir que los empleados que estén ahora trabajando trabajen o produzcan, por así decirlo, aún más con un esfuerzo menor, y de esa forma todos vamos a poder ganar más. Incluso esto beneficia al propio empleado porque va a permitirle trabajar en todas estas posiciones un poco más aburridas, más mecánicas, trabajarlo menos, simplemente controlar a este agente de ella, pero incluso ganar más dinero, porque al final si yo como empresario no tengo que contratar a otra persona y simplemente con una herramienta mi equipo se potencia mucho más, al final eso me da a mí la capacidad de poder recompensar más todo ese trabajo que están haciendo. Exactamente, eso es la idea. Bien por una parte de compensación en tiempo libre, o cosas que antes no podías hacer, que es por ejemplo dedicarte una hora a reunirte con todo el equipo y a ver qué se les ha ocurrido, Claro. qué novedades podemos tener, qué han visto por ejemplo por ahí que pueda beneficiar a la empresa. Este tipo de cosas que usualmente no se hace porque vas apagando fuegos todo el día, Claro. ya lo vas a poder hacer. Luego de coger y reunir, por ejemplo, hacer pequeños grupos de trabajo e implementar un nuevo proyecto de desarrollo que veías imposible y ponerla a 3 personas, 3 horas a la semana, por ejemplo, me lo invento. Oye, dedicarle 3 horas a la semana a esto. Vamos a intentar sacarlo, aunque te lleve un año. Pero así es como crecen al final las empresas, Eso porque es. después de un año, cuando salga, tú vas a recuperar ese dinero. Eso es. Porque tú no vas a vender por menos de todo lo que has invertido. El tema está en que salga. Y al final, si tú vas a un sector que ya ha creado o ha inventado otro, tú te vas quedando con el residual. Entonces, si tú quieres ser punta, si tú quieres ser innovador, si tú quieres ganarte de verdad esos clientes que ha sido rechazado por la competencia, si tú quieres fidelizar, si tú quieres que la gente tenga una excelente opinión de ti, la única forma que lo puedes hacer es dominándolo. Eso es. Y el dominándolo es que, oye, yo es que necesito 2 horas para pensar al día, por ejemplo. Claro. Yo no soy una maquinita, entonces estás 8 horas ahí. En las empresas que, en algunas que he estado, lo que he visto es que, oye, vas más a la máquina de café, Ya. a despejar, a darte el paseíto y al tal, pero porque es que estás obstinado, estás agobiado y Claro. no has salido de ese bucle. Entonces es un bucle que ahora el día de hoy lo puedes cubrir, solventar con temas de IA. Es cierto, y de hecho, pues en nuestro sector, el tema de renovable, al final es que hay mucha documentación, hay mucho que rellenar y es algo mecánico totalmente. Entonces, eso lo podemos hacer en lugar de en media hora que nos lleva a que lo haga un tío picando datos, en un minuto con una Bueno, inteligencia artificial. Media hora del supuesto de que tienes todos Claro, los claro, datos, claro, que tienes claro. todas las Porque herramientas. luego hay que llamar, hay que recopilar, hay que buscar. Total, y que hay veces que las administraciones te han puesto requisitos que no Claro. existía ese documento y de dónde lo sacas. Ya, Y ahí te has pasado una hora solamente buscando eso es. ese dato que lleno o viendo. Esto es otra cosa que, por ejemplo, un tema muy curioso es que las propias administraciones no son del todo claros. Incluso ellos mismos, o sea, te estoy dando un proceso donde yo sé que el requisito dentro de un año va a ser este, pero no te lo estoy diciendo desde el inicio, Ya. te lo voy a decir al año. Al año te voy a poner en la situación de que tienes un requisito que tienes que cumplir, encima te voy a dar 3 días para que lo busques. Sí, Si se te pasó, es tu problema, has salido perdiendo. eso es. Y si no encuentras la documentación, es que, oye, también es tu problema. Sí, sí, al final por eso la gente se desespera tanto con la administración, porque realmente no sabemos. Eso pasa mucho con Una Hacienda, incertidumbre. por ejemplo. Eso yo creo que es lo peor que puede tener una persona y creo que es lo que más ofrece Sí, trabajar con cualquier administración. totalmente. Antes mencionabas, por ejemplo, lo del tema de las licitaciones públicas. Yo estuve un tiempo, por ejemplo, mirándolo y demás. Y es que eso es de locos. O sea, entrar, por ejemplo, a una licitación de un proyecto chulo, guapo, que tú digas, ostras, por el precio que veo y tal, me interesa, un proyecto grande, me permite quizás crecer, porque incluso no hay mucho margen de beneficio en ciertos rangos, ¿vale? También van a precios súper Sí, apretados total. porque está entrando ahí todo Dios, y es que ni siquiera funciona para ganar. Funciona, por ejemplo, para darte a conocer, para que en tu localidad tener una mejor imagen. Claro. Como este tipo de estrategias sí que funciona ciertamente las licitaciones, pero para ganar dinero, No. no.
A cuando llegas a ciertas escalas donde no tienes competidores, sí, pero por ahí ya has pasado por un proceso de que Claro. ya tu empresa está facturando varios ceros. Claro. De hecho, a mí eso es algo que me molesta mucho, que es el ir a precio. Yo considero que como profesional tú no puedes nunca rebajarte a ir a precio. O que solo sea esa O única que condición. claro, o que solo miren el precio, porque no es lo mismo ofertar según qué tecnología, según qué diseño, según qué ingeniería, y al final, si tú solo miras el eurovatio pico o el euro o lo que sea, Ujú. al final estás haciéndote un flaco favor a ti mismo, porque te va a instalar pues o alguien que no es tan profesional, o alguien que no utiliza los mejores materiales, o alguien que simplemente quiere entrar pero no tiene mucha idea de cómo hacerlo. Total, sí, yo ya te digo, en la experiencia y las cosas que he visto, eso la verdad es que hay que cambiarlo. Usualmente lo que predomina es precio. En muchas licitaciones ni siquiera ponen otras condiciones, en otras sí que hacen tipo escalafón, que sí que está bastante equilibrado. Sí que hay unas puntuaciones de que solo con precio no ganarías, Claro. sino que el precio pasa a ser, por ejemplo, un 40% y luego todo lo demás. Lo que pasa es que todo lo demás luego también entran en algunas temitas ahí raros que no vamos ni a mencionar, de que no tienen nada que ver con la técnica, digamos, con la ciencia o con la técnica Sí. hablando, ¿vale? Sino que son temas políticos, ideológicos y demás, que también te lo ponen a una cuestión técnica. Y es como que, a ver, hay cosas que está bien que existan, no es necesario mezclarlas en todo. No es necesario todos los días tener las mismas conversaciones, Ya. no es necesario todos los días tocar el mismo punto. Entonces simplemente hay cuestiones que no deberían estar, simplemente es que te tienes que asegurar de que la calidad, de que el producto y sobre todo también dar más a que el precio compense, sobre todo para lo que tú ofreces, porque Claro. también entra una licitación que te van a pagar al año Ya. o que ni siquiera te van a hacer un adelanto de materiales, Sí, eso al no te final compensa. es una forma de sacar fuera de la licitación al final pues todas esas empresas menos establecidas, ¿no? Por así decirlo. Yo diría que ciertamente las licitaciones, para lo único que yo he visto así que me funcionaría si fuese empresario, es para paliar el cash flow. Porque sé que no me vas a dar beneficio, por lo menos estoy dando trabajo, no Claro. estoy parado, entonces en etapas en que las empresas flaqueen, pues entro en una licitación, hago esta obra, no Sí. tengo a los tíos ni en paro, ni en ERTE, ni en R, ni en Sí. estas cosas, claro, y me paleas el cash flow. Claro. Pero no te sirve ni para enriquecerte, No. y a pérdida siempre tienes tus mecanismos para no ir a pérdida. No, y te da ese posicionamiento, ¿no? Pues porque todo el mundo habla de quién le ha hecho la instalación a X empresa. Exacto. O a Esa visibilidad intangible que Claro. hablábamos de mantener la imagen, de Que al tener final una también posición. es muy estratégico, es decir, Sí. oye, a mí me interesa mucho hacer conocer que he hecho este proyecto para esta entidad pública, este aeropuerto, lo que sea. Entonces, bueno, es una estrategia que usamos todos. Sí, Al final, la publicidad sobre instalaciones que hemos hecho. Pero sí que es verdad que yo creo que el punto clave es el tema del imagen. Total. Creo que nos falta muchísimo I+D. Tampoco creo que haya un interés general en potenciar ese I+D, al menos en España. Pero es un error de mentalidad. Claro. Porque, por ejemplo, algo que yo llevo proponiendo, por así decirlo, hace un tiempo, es que las monitorizaciones de las instalaciones, hasta cierto punto, lo hagamos entre los colegas del sector, lo hagamos público, por ejemplo. Claro. Porque tú no tienes ni tiempo ni posibilidad de estudiarlo. Pero yo que soy un friki o que me dedico a esto, la quiero estudiar. Entonces yo no tengo los datos reales Claro. que tú tienes. Entonces tú los tienes guardados ahí y te aportan 0. En cambio, si me los das a mí, quizás yo te puedo pagar 10. Ya. Y eso es algo que la gente incluso no está valorando. Los datos valen. Y te No, voy a sí. decir más de otra teoría de cuñadismo, pero de la que tampoco tengo duda, porque es que son listos. Los inversores. Ahora estoy teniendo este problema con todas las casas de inversores, que Sí. ya sabemos de dónde proceden todas, por así decirlo. Y ahora estamos en el tema de integrarlos todos a una sola plataforma para poder hacer estos estudios y demás. Claro. Pues resulta ser que hay algunas casas que incluso te cobran por darte tus propios datos. Ojo, pero es que aparte esos datos han ido a otro sitio, que todos sabemos, que nadie nos dice que ellos no han estado estudiando con ellos. Claro. Y es que son muy listos. Y entonces yo estoy 100% seguro, porque yo también lo estuviese haciendo, estuviese aprendiendo con tus Claro, datos, evidentemente. ¿sabes? Pero es un tema de que estoy estudiando tus instalaciones, cómo funcionan esto.
El performance ratio, he estado ahora prestándole un poco más atención por un proyecto que estamos desarrollando. He visto instalaciones que tenemos de ciento y tantas que estamos evaluando con un 30%, o sea, eso es bajísimo. Horrible. Bajísimo. Es Claro, horrible. pero eso no lo detectas hasta que Claro. nadie entra en la monitorización. Claro. Y es lo que estamos hablando, nadie está entrando a vigilar monitorización y tal porque no te lo puedes permitir. Claro. Pero ahí hay dinero. O sea, esa persona que yo le mejore su instalación de un 30 a un 80-90%, Claro. está ganando pasta, te va a dar pasta. Eso es un mundo que está súper olvidado, el tema de, porque eso, para mí eso forma parte del Yo creo que es mantenimiento. presente. Sí, está súper olvidado porque lo hemos descuidado, Claro, pero ahora va a ser presente y Sin dentro duda. de unos días va a ser urgencia. sin duda. Por eso, Nosotros con eso, por ejemplo, estamos sacando un producto que está teniendo, obviamente está abriendo los ojos, está creando ese wow, porque en lo que estamos trabajando es precisamente eso, que, oye, cojo tus datos y tu cartera de clientes te la estoy renovando. Porque ya es un cliente fidelizado que tú tienes, que tú no tienes que volver a convencer. claro, O sea, no es el típico lead frío, que tienes que convencer de quién tú eres, que tú tienes que enseñarle todo de cero, que eso al final tiene unos procesos, tiene unos gastos implícitos claro, que te encarece. Entonces, aparte, posiblemente para como está la situación de fotovoltaica, que no se instala al mismo ritmo de hace unos años atrás, claro. quizás tú estés sentado en tu casa, no estás haciendo nada, oye, pues mira, tomas tus datos y en vez de estar en tu casa, estás llamando a tu propia cartera, la Claro. estás potenciando y la estás reciclando. Además que el cliente al final eso, al principio cuando tú montas la instalación no valoran el tema de mantenimiento y que ofrezcas una monitorización con ese mantenimiento, una monitorización real, porque mucha gente te dice que sí y no se mete en la Pero es que no lo puedes hacer. Claro. Pero ahora, en segunda instancia, cuando ya ves que tu instalación le pasa algo, ese cliente se ha dispuesto a pagar mucho dinero por resolver ese problema. No, y ahí es que quiere pagar de verdad mantenimiento, a pesar de que también hay ese problema de que no educamos lo suficiente también Claro. muchas veces al cliente. Hay veces que el cliente se cree que pongo las placas y eso, nada, eso con que se limpie cuando llueva Claro. o todo este tipo de cosas, no, si esos son cables yo nunca los he revisado, los de mi casa como para revisar los de esto, pues pasa todo este tipo de cosas y al final se va descuidando y el tema es que nadie les ha nadie les ha educado lo suficiente como para decirle, a ver, tú tienes 10 años que tú estás palmando dinero por esto, Claro, dentro de 10 años que empieza a ser rentable. Entonces tienes que asegurarte que ya a los 10 años, eso es. que también ahí ha habido mucho problema también por parte de los fabricantes, que eso la verdad es una crítica súper a ellos, esto de que cambien el catálogo de equipos Ya. y que luego no pueda sustituir el mismo por el mismo, eso a mí, Ya, o sea, me tienes que garantizar que durante 10 años yo voy a tener este mismo equipo, porque yo he visto instalaciones que han dado pérdida, precisamente porque se te ha estropeado un solo equipo, un inversor, y no. de 10 quizás que tienes que hacer revamping. Claro, ya revamping es que tengo que volver a alquilar maquinaria, Claro. subir líneas de vía, seguridad, documentación, legalización, actualización, renovación, Claro. reconexión. Claro, Ahí y- a lo mejor, mira, ahí se me ocurre que a lo mejor no tienen que mantener los equipos porque la tecnología avanza muy rápido y a lo mejor el equipo siguiente es mejor, pero si a mí se me ha fastidiado este equipo, tienes dos opciones. Si está dentro de esos 10 años de garantía, o me lo reparas o me das el nuevo. reparar. Eso de reparar no sale a cuenta. Eso es lo que pasa. Ya estamos ya en la época del Ya. consumismo, que sale más barato cambiar, sustituir que reparar. O sea, Sí, ¿quién sí, repara? sí. ¿Quién se va a poner a abrir un inversor? Hombre, no. Solo con las horas que te va a costar abrirlo, Ya. estudiarlo, eso me pasó, por ejemplo, con unos altavoces que yo tengo, que me gustan mucho, y fui a ver una persona y le dije, oye, que hay uno de los altavoces que se escucha menos que el otro, y me dijo, mira, chaval, solo en lo que te lo voy a abrir para Claro. ver qué es lo que pasa y tal, y ahí se han ido 3 horas, yo cobro a 50 y tanto la hora. ¿Cuánto te costaron los altavoces? 70 euros. Dice. Mira, te hago un grado favor en no seguirte Es atendiendo. verdad, es verdad. Pero a lo mejor ese es precisamente el problema que se hacen los equipos para que cuando se averíen se tiran y se compran uno nuevo, porque a lo mejor es un fusible, un condensador o cualquier otra tontería que se cambia. Sí. ¿Y cuánto vale? Pues eso pasa con las calderas. Las calderas, entre que va el técnico, la placa, no sé qué, tal cual, la placa cuesta 30 euros, la compras, la pones, caldera arreglada. Y arreglado. Pero es verdad que Porque se ha perdido la cultura del mantenimiento. eso es. Por ejemplo, en fotovoltaica hay muchas empresas que consideran que dar mantenimiento no es rentable. Claro. Y a mí lo que me enseñaron cuando empecé en el sector Es de las que hay que renovables, hacerlo. no, es que el mantenimiento es lo que te da dinero, Claro. no la instalación. Claro.
¿entiendes? Ujú. Y es verdad, Sí, sobre todo al, y es verdad. al paso de los años es un recurrente que ya tienes mes a Fijo, mes. recurrente, y aparte viene mucho más de implícito, Claro, porque ya yo conozco tu instalación, si lo tiene que hacer otra empresa, tiene que volver a pagar claro, en estudiar tu instalación, en obtener toda la documentación, en ejecutarlo, en crear ese expediente, o sea, son muchos procesos implícitos. claro, Entonces, todo esto que yo te estoy ahorrando, claro. lo tengo yo, o sea, es más de... Y que de ahí ya fidelizas un cliente que el día de mañana si tiene que hacer algo en esa instalación lo va a hacer contigo, si tiene que hacer algo en otra nave lo va a hacer contigo. Si es que al final también esto viene mucho al caso de la cultura de la atención al cliente, de esa parte comercial, pues lo que decíamos al principio, ¿qué ha pasado ahora? A mí me lo han dicho bastantes conocidos de, oye Jaime, ¿por qué yo no tenía fotovoltaica en casa o por qué no tenía luz en casa el día 28? Mis padres sí tenían, por ejemplo, porque yo les hice hace unos años la instalación y les puse la batería y les puse el backup y les dejé la instalación para que pudieran tener luz en caso de que pasara algo. Ujú. Y ellos lo sabían y no tuvieron ningún problema. ¿Qué pasa? Que otra mucha gente a lo mejor puso solo la batería con un inversor que no tiene backup integrado y pensando, Pero porque era más barato. claro, Ahí es donde vamos también. por eso o porque No. ese comercial les dijo, sí, no vais a tener problemas, ya tenéis batería, tal. También. Y es una mala labor comercial. Pero seguro es por eso. Este me salía más barato. Pongo este. Claro. Ah, sí, se te va la luz. Sí, sí. Sí, tú no sí, te no preocupes. te preocupes, no pasa nada. Aparte no se va a ir la luz. Pues ahí está. Pero ahí está. No, pero Total. es verdad que para mí es muy importante también cómo vender y a quién vender. Yo muchas veces he rechazado ventas porque el cliente no necesitaba. Oye, yo te he hecho una oferta, me has preguntado, ¿te importa mucho más la rentabilidad que lo que sea? Vale, pues es que no te sale rentable. Lo puedes hacer si es por amor al arte, por amor a las renovables, pero rentable no es. Y no pasa nada. Es una cuestión de ética. Claro, y también es otro melón. Por ejemplo, en fotovoltaica en residencial sí o no. En industrial sí o en Claro. industrial no. Todo tiene esos peros que la gente asume de que, oye, no, sí, esto compensa, esto porque yo lo que no quiero, y hay veces que hay una cuestión de capricho, Claro. hay veces que hay una cuestión de que, no sé, sea aburrimiento de qué, no lo entiendo. Hay veces que es vender por vender y no te han dicho la verdad. Pero sí, está claro, y es lo mismo que estamos hablando, incluso en las grandes inversiones de parques fotovoltaicos, lo mismo que hablábamos, dentro de 10 años, esa pasta en subvención que se ha puesto ahí, y ese parque, nadie te garantiza que a los 10 años va a existir todavía. Claro. ¿Entiendes? Y yo he visto situaciones ya de stream completos, de módulos que se han echado a perder solos. No, y vandalismo porque lo dejan ahí, También. no lo revisan, no ponen seguridad. Los inversores que se estropean, entonces Claro. ya no te coinciden las conexiones y tienes que hacer lo mismo, ¿no? Que si revamping, cambia Claro. y demás. Es que cada mínima operación que se haga en una planta durante estos 10 años te puede afectar mucho al final Eso es. el coste o el beneficio que vayas a tener sobre la instalación. Entonces hay que cuidarla mucho, hay que medirla mucho, y por eso es al final lo que hablamos del I+D. Eso es. Tienes que vigilar constantemente la monitorización, porque si tu planta deja un día de monitorizar en ciertos volúmenes, evidentemente es muy notable y se cuida mucho más. Pero es que en tu casa, si ha estado un mes sin producir, por ejemplo, en estos 10 años, es un mes para atrás, Claro. un mes más que tienes para recuperar Eso es. esa inversión, y al final va siendo así. Y todo es como que, bueno, esperemos que el precio de la electricidad, si el precio de la electricidad sube, me compensó. Eso es lo otro. Ya. Pero, oye, pues voy a bajar, que es lo que estamos viendo. Claro, es que... Aunque no va bajando para el consumidor, pero bueno. No, bueno, ya, En pero... algún punto esperemos que baje para el consumidor. Es igual que el tema de baterías, que así como punto un poco más por ir terminando, yo creo que el tema de baterías mucha gente no lo ve o piensa que va a ser un futuro lejano. Yo creo que es algo que deberíamos empezar a implementar desde ya. A mí me gusta mucho el tema de las baterías, sobre también. todo ahora que han bajado bastante de precio, incluso sin tener fotovoltaica en casa. Sí, Me gusta mucho para el tema el arbitraje. No lo puedes hacer, obviamente, pues no puedes venderlas, pero por lo menos dejar de consumir en el horario extremadamente caro. A mí me parece una cuestión interesante, y que creo que por la simpleza que ya tienen los equipos a día de hoy, eso es. yo creo que sería un producto muy bueno, la verdad, para las casas. Yo en mi casa no puedo poner fotovoltaica, pero oye, Pero pongo batería. una batería, un mueble, Sí. exacto, y dejo de consumir a la hora que solemos cocinar o lo que sea, o Claro. por lo menos como hacerme
desenchufe total Sí. de red en ese cuarto horario que me va a ser extremadamente caro comparado con el resto del día. Entonces, De hecho, incluso yo iría un poco más allá, porque es lo que hablábamos, entre inteligencia artificial y gestión de baterías se pueden hacer muchas cosas. total. Y en un sistema eléctrico como el nuestro, parques de baterías, grandes parques de baterías, apoyados por esa inteligencia artificial, creo que podrían ayudarnos mucho, ya no solo a regular, a evitar problemas, Ujú. sino incluso a bajar precios y a evitar perder tanta energía, porque ya se ven muchos días, sobre todo en épocas más de verano y demás, en los que hay que apagar centrales de producción fotovoltaica. Pues no tiremos la energía, no es una pena Total. hacer esa inversión para tirar tantísima energía. Es que ya tenemos que ir haciendo lo del placaje de la curva del pato para que ya sea, como decía en un video el amigo José Elías, de que al final podría llegar a un punto en que la energía tenga un coste fijo todo el día Claro, y constante, como que ya tú puedas pagar una mensualidad Eso es. eléctrica y que al mercado o que al productor le va a compensar, claro. ¿entiendes? Pero eso te lo da primero las garantías normativas, fiscales, Ya. etcétera, etcétera, No, porque sí. esto es prolongado en el tiempo, Es un proceso muy largo, porque pero esto es a volumen y a tiempo. claro, Entonces, si tú sacas el tiempo de la ecuación es que no te compensa, porque Claro. tampoco tienes garantía que vas a llegar al volumen. lo que pasa es que volvemos al tema inicial de la burocracia. Necesitamos que Total. 3 personas se pongan con esto, de verdad lo estudien bien, digan, vale, ¿qué implica poner sistemas de baterías distribuidos por toda España, por ejemplo? Vale, implica esto. ¿Qué va a pasar en nuestro sistema? Que no lo sé, voy a preguntar a un experto de red eléctrica. Vale, vamos a hablar y de verdad establecer esos criterios, esas conexiones, un poco todo eso para poder implementar, pero realmente es donde debería invertirse el dinero. En la antigua Roma, quienes hablaban, explicaban, quienes al final se contaba para todo, o sea, los juicios contaban de distintas figuras, ¿vale? La antigua Roma era así. Y los muertos de hambre, pero que eran los filósofos que iban por la calle pregonando, tenían al final un poder sobre la sociedad y decidían, al mismo nivel casi de un César o de un algo. Cuando el César quería construir o hacer algo, llamaba a un supuesto filósofo de esto y le consultaba, ¿vale? Y habían como colegios, los colegios de ingeniería, que ya no cumplen casi ningún tipo de rol a día de hoy en la sociedad. Pero es que a día de hoy nuestro sistema debería ser pues todo lo legal, todo lo político, pero todo lo técnico. Claro, Entonces deberíamos tener este triángulo existente, eso es. donde entonces lo técnico tenga su jurisdicción. No, porque políticamente nos viene bien construir o hacer este proyecto urbanístico. Ya. De aquí a 20 años, da igual. No lo puede decir la parte política. La parte política dirá que tenemos esta necesidad, que es estratégicamente interesante, bien, Perfecto. y les va a pasar a esta gente de que lo tienen que hacer viable. No es ni siquiera de que no me digas que no, Ya. hazlo. Es como Consigue que esto sea la polaridad entre arquitecto y ingeniero Sí, civil, sí, ¿no? La totalmente. misma. Pues oye, yo necesito que esto se haga. Eso es. Dame las soluciones, dame Claro. 3 variantes y seguro que lo van a poder hacer. Así debería ya funcionar un poco. Yo creo que hay muchos profesionales que eso les gustaría. De hecho, yo conozco a algún empresario que tiene 3 o 4 títulos de sociedades, que lo que le dan es gasto, ¿vale? Y robo de tiempo por todos lados, pero solo por ese prestigio, por estar ahí, le genera también otro tipo de desarrollo de negocio, pero yo creo que es esencial de que ya a un nivel mayor, o sea, a nivel de país, tengamos esto. Que, oye, digamos que lo va a dirigir los 4 rectores de las 4 universidades de más prestigio de esta área. Son los que están en esta área, son los que van a aportar sobre esta área. Si hay una vertical de otra área, pues tienes que consultar al de esa área y hacer como un ministerio de educación donde tú tienes tus cátedras y a cada rol o a cada persona lo que le compete. Y así debería ser ya a nivel social completo. Lo que pasa es que yo creo que va a ser muy complicado que desde aquí arreglemos esa pata. No, nosotros no. Pero oye, Pero- esto quien lo está viendo al final en estrategia empresarial Sí. es que la empresa y el Al gobierno final- es lo mismo. El cambio yo creo que es que cada persona que vea esto y que le resuene un poco, aplique pues esos cambios en su empresa, O en tu día a en día. su día a día y demás, Total. y poco a poco cambiemos esa mentalidad, implementemos I+D y vayamos Total. mejorando
porque al final es que yo lo veo así, al final toda la parte de renovables, que mucha gente puede pensar que es un servicio que es una cosa más o un electrodoméstico más, para mí ya no es solo a ese nivel, es a nivel a mejorar la sociedad. Yo creo que lo que hacemos o lo que buscamos, evidentemente, es ganar dinero como todo el mundo, pero muchas veces es simplemente, oye, vamos a mejorar la sociedad, vamos a dejar de quemar combustibles fósiles, vamos a dejar tal. Y a través de las renovables se puede mejorar la sociedad. Claro, pero como todo, o sea, podemos crecer, al final no deja de ser un negocio más. Claro. Ahora, podría ser renovable, podría ser combustible, Cualquier podría cosa. ser cualquier cosa. Podría ser el local donde estamos grabando, Todo. cualquier cosa. Es que al final hay una necesidad, todo tiene que evolucionar, las cosas no se pueden quedar siempre como son, todo al final cambia y el tema está en cómo se van a ir cambiando las cosas y es lo único que tenemos que hacer. A nivel personal es que existen 50 estrategias y lo que hablábamos, no cuenta acá el que está a gusto sentado en su silla, tranquilito y que lo único que quiere es que no le molesten. Esta persona, felicidades, tiene esta mentalidad, pero al final te das cuenta que quienes quieren hacer, que quienes quieren aportar, quienes tienen esta hambre, que a modo general falta también bastante hambre, ¿vale? Y esto son soluciones, pero quien tenga esta curiosidad, si a nivel personal comienzas a aplicar esto como una estrategia y te lo empiezas a tomar disciplinadamente con esto de que tu día a día tú seas capaz de sectorizarlo con estas estrategias tan simples, oye, vas a crecer un montón, ¿eh?